Las medidas que vamos a utilizar son el contorno de cintura, el contorno de cadera, que se mide en la parte más ancha de las caderas, la altura de cadera, que se medirá desde la cintura hasta la cadera, y el largo que tú quieras de la falda. Aunque a continuación voy a explicar cómo hacer el patrón, os he dejado un patrón descargable y gratuito en el blog www.omodernminddny.com. El paso número 1 para realizar el patrón es hacer una línea a 3 centímetros del margen del patrón. Esta línea la realizamos siempre por si el papel no está recto. Así nos aseguramos que las medidas estarán bien colocadas. En esta misma línea fijamos un punto A que nos servirá de referencia. Desde el punto A hasta el punto B marcamos la medida del contorno de cintura dividido entre 4, es decir, dividimos la medida del contorno de nuestra cintura entre 4 y lo marcamos a partir del punto A, así obtenemos el punto B. A partir del punto B extendemos una marca de 3 centímetros, obtenemos así el punto C. Estos 3 centímetros son necesarios siempre que nuestra falda lleve pinzas. Las pinzas sirven para ajustar la falda al cuerpo y ayudan a realizar la figura. Del punto A hacia abajo en perpendicular realizamos una línea recta. En esta línea marcamos la medida del largo de la falda que queramos. Así obtenemos el punto D. En esta misma línea vertical que hemos dibujado, vamos a marcar la medida del alto de cadera a partir del punto A y así obtenemos el punto E. Desde E trazamos una línea perpendicular. En esta línea vamos a marcar 1/4 de la medida del contorno de cadera, es decir, nuestra medida del contorno de cadera por la parte más ancha entre 4. Ya tenemos nuestro punto F. Unimos con una línea curva los puntos C y F. Esta línea curva se puede hacer manual sin problema, pero os propongo una alternativa para las más perfeccionistas. Existen unas reglas de patronaje que facilitan este tipo de trazos curvados. Por ejemplo, el de la sisa, el de los cuellos o el de la cadera. Esta es mi regla. En el blog os he propuesto otras reglas de patronaje porque esta misma no la he encontrado. Cuestan alrededor de 14 € y las puedes pedir por internet. Desde F extendemos una línea recta hacia abajo. Y desde el punto D realizamos una perpendicular a la vertical del largo de la falda, en el punto en el que se cruzan en nuestro punto G. Nos vamos a la parte superior y entre el punto A y C calculamos la mitad. Este va a ser nuestro punto H. Aquí vamos a poner la pinza. Desde H trazamos una línea recta hacia abajo. Y la pinza la marcamos a unos 10 o 12 centímetros, dependiendo del alto de cadera que tengamos y del cuerpo que sea o que queramos la falda. A 1,5 centímetros de cada lado del punto H hacemos unas pequeñas marcas. Estas las unimos con el punto de la pinza y así realizamos de forma triangular nuestra pinza. La cintura no es totalmente recta, entonces bajamos 1 o 2 centímetros desde el punto A y hacemos una línea curva desde el punto C. Esta la podemos hacer también ayudándonos de nuestra regla de patronaje o la podemos hacer a mano. Ya tenemos nuestro patrón base.
La parte delantera y la parte trasera de la falda que vamos a realizar es igual, por lo tanto, para doblar la tela tenemos que doblarla en 4. En este caso, como lleva motivo, unas rayas de tipo étnico, lo que vamos a hacer es intentar que cuadren estas rayas tanto por la parte delantera como por la parte trasera. Por eso vamos primero a doblar la tela por la mitad en la dirección de las rayas como las queramos. Colocamos el patrón y lo alfilereamos. Cortamos a 1 centímetro o centímetro y medio del borde del patrón, que este margen lo utilizaremos para las costuras. Y le hacemos 3 piquetes señalando dónde va a ir la pinza. Una vez que ya tenemos cortado la parte delantera o la parte trasera, da igual porque son iguales, doblamos otra vez la tela en la dirección de las rayas tal y como la queremos y colocamos esa parte encima, intentando que coincidan las rayas. Esto es un truco para asegurarnos que realmente coinciden. Y recortamos a 1 centímetro, centímetro y medio del contorno del patrón para el margen de las costuras. Vamos a comenzar cosiendo las pinzas, tanto las traseras como las delanteras, y unimos los 3 cortes que hemos hecho, es decir, doblamos la tela por el corte central y hacemos coincidir los 2 cortes de los extremos de la pinza, con los derechos de la tela enfrentados, y si queremos hacemos un pequeño patrón que nos va a servir de guía para que todas las pinzas nos salgan iguales. Cosemos en forma diagonal y con un pespunte sencillo todas las pinzas de la falda. Esto es un truco para coser todas las pinzas iguales, pero si queréis aprender a cómo se cosen bien las pinzas, en este mismo canal podéis encontrar un curso que estamos haciendo para aprender a coser faldas, donde hay un capítulo específico para las pinzas. Colocamos la parte delantera y la parte trasera de la falda con los derechos enfrentados y vamos a coser los costados, es decir, los laterales de la falda, pero en este caso coseremos solamente el costado derecho al completo, porque el costado izquierdo es en el que va a ir la cremallera, y entonces dejaremos los 15 centímetros que dejamos, 10 o 15 centímetros que dejamos para coser la cremallera luego. A 1 centímetro, centímetro y medio del lateral de la falda cosemos con un pespunte sencillo y así la cerramos. Una vez terminada la costura, enfilamos el contorno de la tela con una costura en zigzag. Nosotras es que tenemos una overlock, pero esto no es necesario. Es decir, si tienes una máquina de coser automática y que tenga puntada en zigzag, lo único que tienes que hacer es enfilar todo el borde con la costura en zigzag. Si te das cuenta, estamos enfilando la costura abierta, la que va de la parte de la cremallera, es decir, del costado izquierdo. Esto nos ayudará porque ya que montamos la cremallera, la montamos con los filos bien rematados. También, ya aprovechando que estamos en esta máquina, rematamos con la misma costura en zigzag todo el borde del bajo de la falda. Previamente yo te aconsejo que te pruebes la falda para ver si el largo es el correcto. Para montar la cremallera, cogemos el costado que hemos dejado abierto para la cremallera. Colocamos la misma con el carro hacia abajo y a continuación de la costura que hemos hecho para cerrar la falda, y vamos cosiendo con un pespunte sencillo y con la cremallera cerrada. Una vez que la tenemos cosida a un lado, la volcamos y ponemos del derecho a la falda. Ahora cogemos la parte restante que no hemos cosido a la cremallera y lo colocamos encima del carro de la cremallera y cosemos como en forma cuadrada, no pisando el carro de la cremallera, es decir, la parte de tela que no hemos cosido
y que vamos a coser ahora sin pisar el carro de la cremallera, digamos que va a formar una pestaña que es la que irá tapando la cremallera, pero que no nos impedirá abrir o cerrar la falda. Esta falda no lleva cintura, pero sí que lleva una cintura interna de tela no elástica para que cuando llevemos con la falda puesta unas horas no se nos quede ancha y se nos caiga. Entonces recortamos un trozo, una tira de tela no elástica de unos 4 o 5 centímetros que utilizaremos para poner dentro de la cintura. Además, como ya sabéis, normalmente el patrón se realiza a partir de la medida de cintura. La medida de cintura es un talle muy alto. Por ejemplo, si queréis una falda que tenga la cintura más bajita, lo que tenéis que hacer es doblarla de tal manera que los costados queden unidos y las pinzas queden unidas. Alfilereamos y recortamos los centímetros que nos sobran de cintura. Para esto es mejor probársela antes y ver por dónde nos gustaría que llegase. También tenemos que tener en cuenta que después perderá un centímetro, centímetro y medio al coserle la cintura. Una vez que ya tenemos recortada la falda, vamos a colocarle la cintura. Entonces, con los derechos de las telas enfrentados, es decir, el derecho de la falda y el derecho de la tela que hemos recortado enfrentado, la colocamos en la parte superior de la falda y cosemos a 1 centímetro o centímetro y medio por todo el contorno de la cintura. Una vez que hemos cosido, rematamos el borde de esta cintura que vamos a poner interna con una costura en zigzag. A esta cintura interna que vamos a poner le hacemos un dobladillo sencillo. Esto nos va a servir de mucha ayuda luego para montarla. Rematamos el extremo de la cintura que vamos a hacer y metemos la cintura hacia adentro, es decir, de manera que por la parte de fuera de la falda no se vea. Entonces metemos esa tela no elástica que hemos cortado hacia adentro de la falda y cosemos todo el contorno de la cintura a 1 centímetro o centímetro y medio de la cintura o del borde de la tela, para asentar así esta tela y que no quede suelta. Esta tela quedará en el interior de la falda y no se verá por fuera, pero ayuda a que la falda no se nos caiga cuando llevemos un tiempo con ella puesta. Ya solo nos quedaría un dobladillo para el bajo de nuestra falda. En este caso, como hemos hecho ya la costura en zigzag por todo el borde del bajo de la falda, lo que vamos a hacer es un dobladillo sencillo. Doblamos la tela y vamos cosiendo con un pespunte sencillo a 1 centímetro y medio o 2 centímetros del borde de la tela. Para hacer el bajo yo os aconsejo que primero lo planchéis o lo hilvanéis para que no salga por una parte más larga que por otra. Además, es necesario que os vayáis probando la falda durante todo el proceso e hilvanando la falda antes de coser a máquina, sobre todo si sois principiante, para que no os equivoquéis y no tengáis que deshacer las costuras a máquina, que son más complicadas que deshacer un hilván. Esta falda la hemos utilizado para un curso que estamos haciendo en el mismo canal de Modern Mind DIY, donde encontraréis vídeos tutoriales para aprender a coser gratuitos. Pasaros por el canal y no os perdáis el curso de faldas si queréis hacerlo en condiciones. Ahí veréis paso a paso todo el procedimiento.
Para ayudarnos a seguir haciendo vídeos como este, haz clic en me gusta y hazte seguidora del blog www.omodernminddny.com.